¿Cómo puedes ser más inteligente siguiendo un consejo muy simple? ¿Qué pasa si te dijera que en realidad puedes volverte mucho más inteligente? Que no es tan difícil, solamente tienes que cambiar tres factores. Y vamos a hablar de esto en los siguientes minutos, así que estate muy atento. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque como ves estoy subiendo todos los días mucha información para ayudarte a entender estos principios y que puedas transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Porque nunca fallan los principios. Fallan las personas, ya sea porque creen que los conocen y no los conocen realmente, ya sea porque los conocen y no los aplican, o ya sea por ignorancia total y porque no saben ni siquiera que existen. Hoy voy a hablarte de un concepto muy importante, es cómo ser más inteligente siguiendo un consejo muy simple. Si tú eres como yo, durante toda tu vida, quizás incluso tus padres, las personas de tu alrededor, te han hecho creer que no eres demasiado inteligente, que no eres tan inteligente como deberías. Te voy a explicar un poco mi historia porque a lo mejor te identificas con ello y seguramente ahora una de las cosas más comunes que me escriben a mí las personas cuando me siguen en las redes sociales o sobre todo cuando estudian mis sagas y ven todo el contenido que hay ahí dentro y me dicen wow, Lain, eres muy inteligente, tienes mucha sabiduría, ¿cómo lo haces? Yo también quiero ser así, ¿cómo se hace? Es muy simple, es un entrenamiento, pero todo empieza primeramente por la creencia. Después por el estado emocional y después por una serie de prácticas que te voy a explicar durante todo este vídeo. O sea que esto es tremendamente poderoso, pero déjame contarte por cómo llegué yo a ser el que soy y de dónde vengo. De pequeño, somos 3 hermanos en casa. Mi hermano, sobre todo el mediano, era una persona que era muy espabilada, muy lista, muy inteligente, siempre resolvía cualquier problema. En el colegio no le costaba nada estudiar, no estudiaba y iba pasando de cursos. En cambio a mí me costaba mucho, porque básicamente tenía un problema de concentración. Estoy seguro que si me llegan a llevar a un médico en ese momento, de los que hay ahora muy de moda, me hubieran diagnosticado TDA o Asperger o alguna cosa de estas. 100%, seguro. Porque cuando veo los síntomas digo, esto yo, perfecto. Vale, entonces ahora, lo más importante, nunca puedes dejar que los demás te diagnostiquen y pronostiquen tu vida. Te lo voy a volver a repetir. No dejes que nadie te diagnostique ni pronostique tu vida. No dejes que nadie te etiquete ni como tonto, ni como poco inteligente, ni como lo que sea que te esté diciendo. Porque en realidad el único poder lo tienes tú. Primero de todo se trabaja y todo se mejora y todo se puede lograr. Todo. El cuerpo humano cambia completamente todas sus células en un proceso de 7 años. Y eso está demostrado científicamente. Lo que significa que si para ser más inteligente necesitas crear nuevas conexiones neuronales, las crearás. Si tu creencia es de serlo, tú lo crearás. Si tu creencia es no de serlo, tú no lo crearás. Porque finalmente tu cuerpo se adapta a lo que tú crees que es tu cuerpo. Y eso, en el último libro que saqué de la saga este año pasado, La ciencia de los principios, que es el tomo 12 de la saga, demuestro con experimentos científicos cómo hasta la creencia de que un alimento engorda hace que te engorde y no las calorías. Y insisto, esto está demostrado científicamente. Entonces, la inteligencia tiene más que ver con tu creencia de tu autoimagen y de cómo te percibes a ti mismo, de si eres o no inteligente, y eso es lo que va a hacer que tu cuerpo y tu cerebro y las conexiones neuronales y esas sinapsis se adapten
para que tú lo seas, o el autoconcepto que te crearon a lo mejor desde pequeño tus padres con una simple frase de este niño es tonto o esta niña es tonta, por una tontería, ni siquiera lo estaban diciendo en serio, pero se te quedó eso porque era una frase muy recurrente o simplemente porque la dijeron tus padres en un momento y te impactó, eso formó una conexión en tu cuerpo y tu cuerpo creyó eso. Y si hablamos, por ejemplo, del maestro metafísico más grande de la historia, Jesús de Nazaret, decía que según nuestra fe se nos es dado. La fe es la creencia. Entonces, si tú tienes la creencia de que no eres inteligente, tú no lo serás. Y tú mismo empiezas a justificarlo. Por ejemplo, a mí no se me dan bien las matemáticas. Uy, a mí leer no se me da bien. Yo paso la página y ya no me acuerdo lo que he dicho en lo que he leído en la anterior. A mí me pasaba esto. O sea, os lo digo, a mí me pasaba esto. Yo pasaba una página de un libro y cuando volvía a la anterior ya no me acordaba de lo que había leído. No podía seguir el hilo de una novela, de una historia. Y era por todo, porque tenía la mente dispersa. Así que, el primer tip que te tengo que decir es que la inteligencia tiene primero que todo que ver con la creencia. Tienes que intentar vislumbrar de dónde viene tu creencia de que no eres inteligente. Porque todos tenemos un cerebro humano y todos lo podemos desarrollar. Tú puedes decir, yo no tengo músculos. Si tú vas al gimnasio todos los días y empiezas a hacer así levantando peso y cada vez vas incrementando el peso de manera exponencial, ¿tú crees que vas a tener un músculo así? Evidentemente que sí. Con el cerebro es lo mismo. Ahora, si tú te dices, no, mi cuerpo no puede muscularse porque mi genética, bla, 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 que es la creencia, entonces ni siquiera vas a ir al gimnasio. Pero es que tu cuerpo también obedecerá a tu creencia. O sea, que por más que vayas al gimnasio, tú dices, no, yo hago esto, pero es que no me va a pasar. Entonces, claro, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Le estás dando la orden a tu cerebro que envíe una señal al músculo de que no crezca, porque tú le estás dando esa orden. No, yo no puedo crecer porque... Del mismo modo ocurre con tu inteligencia. Tu inteligencia es un reflejo de tu creencia. Escribe esto. Tu inteligencia es un reflejo de tu creencia. Lo siguiente. Todo es entrenable. Si tú tienes la creencia de que eres inteligente, tú te comportarás como una persona inteligente, harás cosas que hacen la gente inteligente y ¿adivinas qué? Te volverás inteligente. Porque todo es una proyección de tu mente hacia el futuro que lo trae al presente. Eso es muy importante que lo entiendas. Y otra cosa muy importante que te voy a decir con respecto a la inteligencia. La inteligencia tiene que ver no solamente con tu creencia, sino con tu estado emocional. Y esto es algo que descubrí cuando estaba en la universidad. Recuerdo estar en la universidad y un día, porque bien estaba muy cansado físicamente, porque yo he sido deportista élite, entrenaba muchísimo y luego tenía que ir a estudiar. Y claro, llegaba a estudiar después de haber entrenado 2 o 3 horas de una manera súper intensa y me dormía en clase. Y me contaban temas complejos y mi cerebro ya no tenía energía. Mi concentración ya no podía utilizar la fuerza de voluntad para concentrarme en algo que además ni siquiera me interesaba. Eso es muy importante también, te estoy dando otro tip. La inteligencia tiene que ver mucho también con tu interés, porque tu interés fija la atención. Entonces, tu capacidad de atención desarrolla una inteligencia en ese área en la que tienes atención. Por eso hay gente que es muy inteligente en un campo y en otros son unos auténticos ignorantes. Tú pregúntame algo sobre un mapa mundi y dime dónde están los países y no tengo ni idea de dónde están. No me interesa. Sinceramente, no me interesa. Cuando tenga que ir a algún país, miraré dónde está, miraré cómo se llega allí y llegaré. No me interesa saber eso. En cambio, pregúntame cualquier cosa sobre la mente humana, sobre cómo desarrollar el máximo potencial, cómo alcanzar los máximos niveles de salud, energía y vitalidad, cómo desarrollar unas relaciones prometedoras y cómo generar negocios y crearlos millonarios y crear abundancia económica, y en eso soy el mejor. ¿Por qué? Porque mi atención está todo el tiempo ahí. Ahora, tengo la creencia de que soy inteligente, mi atención va hacia las cosas que me interesan, en esas cosas interesantes, para mí, como le dedico mucho tiempo, me vuelvo muy inteligente. ¿Entiendes un poco ahora de dónde empieza a ver la inteligencia? El problema es cuando en la sociedad te han dicho... Si entiende uno mucho de matemáticas, wow, qué inteligente, solo porque te sale hacer 4 números que a ti no te salen porque no te gustan las matemáticas. Y entonces tú formas la creencia de que yo no soy inteligente porque no me salen las matemáticas. No.
Ahora, a lo mejor el que tú estás catalogando como inteligente en matemáticas, dentro de los matemáticos es el peor de todos y es el más tonto de todos. Pero como sabe matemáticas y en la sociedad te han hecho creer la creencia de que si sabe matemáticas es inteligente, ¿entiendes cómo se van formando los paradigmas? Y recuerda que tú te vas a comportar según el paradigma, según la creencia. Ahora, te decía, tu creencia influye, pero tu estado emocional también. ¿Qué quiere decir esto? Si yo iba a entrenar y después me iba a clase, si me explicaban temas muy complejos en esa clase, yo no era capaz de entenderlos. En cambio, al día siguiente, descansado, fresco, me ponía a leer los mismos conceptos y decía, pero ¿cómo puede ser que ayer no entendiera esto si está súper fácil? Si lo veo clarísimo en mi mente. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Déjame en los comentarios. Entonces, los niveles de energía afectan a tu capacidad de atención. Tu capacidad de atención afecta a lo inteligente que te vuelves en un área. Y tu interés en ese área también afecta a tu capacidad de atención. Con lo cual, tu inteligencia no se mide por el área que te gusta. Un músico no es peor que un matemático. Un músico puede convertirse en un Mozart y ser un genio que trascienda la historia. Y el compañero tuyo de clase que le gustaban las matemáticas puede ser ahora mismo un mediocre que no lo conoce nadie, no ha hecho nada en su vida y es un mediocre en matemáticas también. Pero te han hecho creer que él es muy inteligente. ¿Entiendes esto? Entonces, muy importante que cambiemos esa creencia. Ahora, tu inteligencia se mide entonces por tu estado de energía, y de vitalidad y por el interés en el área. Y eso es lo único que hará que tú aprendas más en un área y te vuelvas más inteligente y desarrolles las partes del cerebro que intervienen en ese área. Punto. Entonces, entiende que hay millones de maneras de ser inteligente. Ahora, ¿cómo desarrollar el hábito? Que a lo mejor es lo que me ves a mí y admiras en otras personas como yo que hacemos muy bien, de pensar más rápido. Y esto yo os puedo dar el tip, porque cuando yo era más pequeño tenía esa creencia negativa con respecto a mí, emocionalmente estaba mal, mi creencia era de que no era inteligente, emocionalmente estaba mal, no me interesaba nada de lo que había ahí, por eso no me costaba aprender y me costaba pensar rápido. Incluso yo sentía que no estaba a la altura de los demás y me costaba iniciar conversaciones y era muy tímido porque pensaba que no tenía nada importante que decir, porque yo verdaderamente sentía que pensaba diferente a los demás, pero siempre de manera inferior. Entonces me di cuenta y lo que salvó mi vida en ese sentido fue la lectura. ¿Por qué insisto tanto en la lectura? Porque casi todas mis enseñanzas y mis formaciones están a través de libros. Primero, aprendí que los líderes son lectores. El resto tiene grandes televisores. La gente más exitosa del planeta, los líderes, leen. Y mucho además, ¿eh? Tú le ves a Elon Musk y se lee 600 libros al año sobre su temática, ¿eh? Pregúntale a Elon Musk sobre otra cosa y no sabe nada. Warren Buffett, por ejemplo, el inversor más importante del planeta, lee entre 600 y 800 páginas diarias. Todos son muy lectores. La gente que ha hecho algo importante son muy lectores. Entonces, entendí esto y dije, wow, entonces no puedo negociar ese área. Tengo que leer, pero no voy a leer cosas que no me interesan. Voy a leer sobre lo que me interesa. Entonces, cogí todos los libros que me interesaban sobre un tema que yo quería aprender para poder mejorar mis vidas y empecé a leer. Y me di cuenta que cuanto más leía, más inteligente me volvía. Mi cerebro funcionaba más rápido. Eso que te contaba de pasar la página y no me acordaba ya de lo que decía la anterior, era un problema de atención y era un problema de entrenamiento, porque no estaba entrenando mi cerebro a retener la información. En cambio, cuando vas leyendo, tu cerebro se va entrenando en retener la información y cada vez se vuelve mejor en eso. Entonces, no solamente el cerebro crea nuevas conexiones neuronales, sino aprendes nuevo vocabulario. La oratoria es la capacidad de los líderes. Todos los líderes a lo largo de la historia han dominado la oratoria. Y la oratoria es cómo combinas un conjunto de palabras. Por lo tanto, lo primero para dominar la oratoria y la capacidad de hablar es aumentar tu vocabulario. La lectura te da eso. Después, te da historias. Si tú quieres comunicarte con otras personas, el poder de las parábolas. El poder de las historias. Te da anécdotas, te da historias, te da información, te da estadísticas.
Quien tiene la información y la ejecuta y la aplica tiene el poder en el mundo. No sé si te has dado cuenta ya de esto. Entonces, leer te agiliza la memoria, te agiliza el pensamiento, te agiliza la retención, te agiliza la capacidad cognitiva de entender, de comprensión, la comprensión lectora que luego finalmente es la comprensión del mundo completo, en todas las cosas que te pasen. Entonces, leer es una de las cosas que aquellas personas que os sintáis que no os sentís muy inteligentes por la creencia que os han instaurado y que tú has ido reforzando durante toda tu vida, lee mucho. Sé un gran lector, porque los grandes lectores tienen más conocimiento, mejor proceso cognitivo, más anécdotas, más historias y un mayor vocabulario. Y eso hará que tú hables mejor. Cuando te quites el miedo a hablar y a comunicarte, como tendrás el poder de la información, eso irá generando más confianza en ti. Y luego tendrás información que compartir. Cuanto más información tengas que compartir y más privilegiada, más seguro te sentirás de ti mismo. Y más inteligente te volverás, porque recuerda que la inteligencia viene también del estado emocional. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Si quieres seguir aprendiendo, por favor, suscríbete. Activa las notificaciones y la campanita. Mañana viene otro vídeo súper poderoso y así podré avisarte. Y imagínate, si te ha gustado esta información, imagínate todo lo que hay dentro del interior de la saga de la voz de tu alma. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. La enviamos a todas partes del planeta. Es el único lugar donde está completa, en tapa dura. Acabo de cambiar por completo y te vendrá en la caja. Pero no te preocupes porque la envío con DHL a todas partes del planeta. Así que te dejo aquí abajo el enlace. Y en pocos días la recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Así que sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pases un día espectacular, ¡chao!